Unidos 1201, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7. Expresión de libertad. Hay otra agenda. Repasala. Tren de noticias. Bienvenidas y bienvenidos a este tren de noticias del miércoles 16 de noviembre. Subite que te informamos en un toque. Conduce la locomotora de este tren hoy Matías Loguercio, con la supervisión de Marcos Rodríguez. Acompáñanos en este recorrido con agenda propia por las noticias de la mañana. Bien, arrancamos con el tema de educación. Hablamos esta mañana con Daniel Murphy, secretario general de ATECH. Hay revuelo porque se presenta este ofrecimiento del gobierno como un nuevo ajuste, o por lo menos se lee, mejor dicho, como un nuevo ajuste. Nosotros le preguntamos y Daniel Murphy dijo, y la verdad que sí, si era un doble ajuste por inflación, ¿no? Un salario completamente deprimido, y si no se aumenta ese porcentaje a la par de la inflación, bueno, la inflación te va ajustando entonces, ¿no? Y además, porque el gobierno ofreció quitar el bono y sumar un 10% de aumento, cosa que perjudicaría a la mayoría de los docentes. Este y otros temas, habló Daniel Murphy, este es un recorte para el tren. Y la particularidad de este aumento, que no es aumento, una vez más, es que quitando el bono, el adicional de 14.000 pesos de bolsillo, 14.300 de bolsillo, efectivamente no lo compensa la recomposición del 10%. Estamos hablando de una parte de las y los docentes. Esto también es importante aclararlo. De docentes con un solo cargo que tienen menos de 10 años de antigüedad. En limpio, esa acta implica efectivamente para algunas compañeras y compañeros una disminución del salario de bolsillo, por lo tanto es nulo, y además implica aumentar un ítem que es el negro, que no tiene aporte remunerativo, por lo tanto viola la ley paritaria, la ley de paritaria. Eso es en limpio. Y nosotros vamos a seguir sosteniendo que aunque haya algunas compañeras, una parte de un sector importante de docentes que se va a ver beneficiado ligeramente y también por debajo de la inflación, esto no se puede homologar de esa manera. Veremos en qué queda entonces el tema educación, ya todos y todas a un nivel de hartazgo grave, ¿no? A los 6 años de esta situación de ajuste del gobierno de la provincia de Chubut para con el sector educación, que no da más, ¿no? Que no da más. Por eso les invitamos también a darse una vuelta por el canal de YouTube de la Fundación Seferino, repasarle el editorial, comentar, criticar, disentirse, así es que le pasa, sobre el editorial que hacíamos ayer, cuando afirmamos que el ajuste es una política de Estado del gobierno de la provincia del Chubut. Mire, nosotros lo enfocamos en el tema de educación y el tema que sigue es tema salud, que también lo es, ¿no? Una política de Estado, el ajuste o el tratar de comer de donde más se pueda, aumentos, aportes, bueno, tal es así que los trabajadores del Hospital de Esquel organizaron una asamblea ayer y anunciaron un paro. Escuchá. ¿Quién cuida a los que cuidan? Desde la Asamblea de Trabajadores del Hospital Zonal Esquel nos manifestamos indignados ante la profundización de la crisis sanitaria en general y en particular del subsector público de salud. Mientras tanto, vemos cómo son afectadas las residencias de los equipos de salud. Todos los años quedan más vacantes sin cubrir y hay menos inscriptos. Esto es crucial, ya que se trata de la forma principal que tiene el sistema de salud para renovar su planta profesional, formada en base a las características específicas del territorio que habitamos, con sueldos que se encuentran al límite de la cobertura de gastos esenciales y con notorias diferencias con varias otras provincias del país. Por todo lo anteriormente expuesto, esta asamblea reclama reapertura inmediata de paritarias con incremento al sueldo básico que equipare la canasta familiar básica, el pase a planta de todos los contratados, que nuestros representantes legislativos gestionen la exención del impuesto a las ganancias afectando el sueldo de trabajadores, el salario no es ganancia, declarar, al igual que en provincia de Buenos Aires, la figura de desgaste prematuro para el personal pospandemia y acceder a beneficios jubilatorios, entre otros.
Suenan todos justos los reclamos de los trabajadores de salud, ¿no parece? Después de la pandemia, sobre todo y demás, como decía ahí el compañero. Profundizamos el tema y entrevistamos a Evangelina Chamorro, trabajadora del hospital de Esquel, esta mañana. Confirmó que, además de Esquel, Epuyén y El Hoyo se pliegan al paro, que es una medida a nivel nacional. Preguntamos acá en Madryn y nos dijeron que en Madryn casi que no hay acatamiento a ese paro, o sea que va a funcionar el hospital mañana casi de manera normal. Sí habrá un acatamiento en Trelew a través de el gremio CISAP. Así lo contó Evangelina Chamorro. Estamos sumados a lo que viene siendo la lucha de salud a nivel nacional y nada, dándole también un poco de continuidad a lo que ha sido, a nuestro entender, una fallida paritaria con nuestro sector, que solo alcanzó una incorporación de un monto fijo, que no logró lo que pretendíamos, que es un aumento al básico. Así que en cuestión de paritaria y de que desde nuestra asamblea no validamos el acuerdo alcanzado, además sumados a lo que viene siendo la lucha a nivel nacional, es por eso que nos adherimos a la medida de acción que va a ser mañana jueves a nivel nacional en el sector salud. Bueno, mañana será cobertura entonces tema salud, que se mete en la agenda también, como ya lo ha hecho el tema educación. Decimos lo mismo siempre, los gobiernos neoliberales ajustan siempre en educación y en salud. Esto es una muestra más. El Río de Chubut que se viene es un ciclo de charlas que entre otros organismos participan el INTA. Estuve hablando con un ingeniero de este instituto, Facu Navarro, esta mañana, se llama Lucas Díaz. Bueno, mira, a mí me toca hablar como parte del espacio que organiza esta charla debate, que es Unidos y Organizados de Puerto Madryn, ahí en el Espacio Pueblo, y también como expositor. Así que bueno, esta charla debate es parte de un ciclo de charlas que venimos desarrollando en el Espacio Pueblo. Estuvimos abordando el tema de la agroecología. El último viernes se trató sobre la arqueología en la Patagonia. Esta vez se toca el río Chubut, haciendo por ahí una mirada socioecológica. Se van a charlar varios temas, entre ellos lo que tiene que ver con la calidad de agua del río Chubut, lo que tiene que ver con los cambios globales, como el cambio climático, de la manera que impactan el río, y también hacer mención a los usos que se le da al río, específicamente lo que tiene que ver con el río y la producción de alimentos. Cualquier intervención que se haga sobre el río o en la zona de influencia de alguna manera lo afecta. Y hacemos referencia a lo socioproductivo porque siempre le estamos dando un uso en general en beneficio de la sociedad o en beneficio de quienes habitamos muy cerca. Se conocieron datos de la inflación cuando abrimos el capítulo Noticias a nivel nacional. Inflación del mes de octubre en Argentina, en un mes nada más en Argentina, fue de 6.3%. En el año acumulado, en el 22, asciende a 76.6%. Ayer miramos los números para tratar de ver y comparar cuánto era la diferencia con el aumento que le habían ofrecido a los docentes en Chubut respecto a la inflación de este 22. El número está confirmado. Entonces, datos del INDEC, este año la inflación fue del 76.6%. Respecto al año anterior, lo que llaman la interanual, es todavía más profunda, es del 88%. Se cumplen hoy 5 años del hundimiento del submarino Ara San Juan. Los familiares continúan exigiendo justicia. Fue el hundimiento durante el gobierno de Mauricio Macri en la presidencia, Oscar Aguad, el ministro de Defensa. Nosotros publicamos una entrevista, fragmento que van a escuchar a continuación, el 12 de noviembre del 2020. O sea, hace 2 años, en un aniversario cuando se cumplían 3 del hundimiento en aquel momento. Lo revelador era que Macri sabía de la ubicación del submarino, pero lo ocultó. También lo sabía Aguad. 20 días después del hundimiento conocían la ubicación del submarino, pero ocultaron la información. Jugaron con el tiempo y el dolor, afirmó en la entrevista que hicimos en aquel momento Alejandra Sánchez, hermana de Alberto Sánchez, uno de los tripulantes.
es una de las tantas injusticias que hemos sufrido nosotros y nuestros familiares, ¿no? Los 44, el abandono que sufrieron ellos, el ocultamiento, todas las mentiras, con dolor, pero a su vez es como que vos decís, ya me lo esperaba, esto ya se sabía que era así. Porque cuando, por ejemplo, el 17 de noviembre dijeron que habían descubierto dónde estaba el submarino, las primeras fotos que veíamos nosotros, se había sacado el Cabo de Hornos, ¿me entendés? Buque chileno que después sacaron de la zona de búsqueda, removieron a su capitán, aparte de la tripulación. Es como que vos decís, bueno, estaba, ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tener que esperar tanto, luchar, penar, hacer el acampe? Cuando no había diferencia. Estaban ahí abajo, o sea, la única diferencia era el no haber tenido que penar, que sufrir tanto. Bien, veremos si la justicia se digna a hacer algún movimiento en torno a la justicia que reclaman los familiares sobre este tema. Damos punto aparte a las noticias a nivel nacional. Nos metemos un cachito en la agenda cultural de la ciudad de Puerto Madryn. Hablamos esta mañana con Nati Brunetti, que nos invita a la obra de teatro que se va a realizar esta tarde-noche, 20:30, en el Teatro de la Escalera, Tapeo de Monólogos. Tapeo de Monólogos es un espectáculo que estrenó el mes pasado en el Teatro de la Rosada y ahora vamos a estar participando de lo que es el festival La Juntada. Es el cuarto encuentro de La Juntada, que es un festival que está organizando el Teatro de la Escalera. Es un espectáculo súper dinámico, 5 monólogos cortitos, humorísticos, distintos personajes del absurdo total, del grotesco, desopilante, que llevan un poquito a la reflexión, pero desde el humor. Después de la función nos quedamos un poquito charlando sobre los procesos creativos, las composiciones de los personajes, cuestiones que nos inspiraron para armar este espectáculo. Hay algo rico para tomar, hay algo rico para comer, así que se arma como el detrás de escena para que los espectadores puedan meter un poquito ahí la nariz en cómo es el mundo del teatro. Ian Rubey estuvo aquí en la Fundación Seferino Namuncurá ayer. Él lleva adelante, es uno de los que lleva adelante el espacio trans en la ciudad de Puerto Madryn. Charló con los pibes y las pibas de la escuela. Y terminada esa charla profunda, donde se analizaron la ley, se hicieron un montón de preguntas, intercambios y se pudo expresar el que quiso, Carmela y Guillermina le hicieron una entrevista. Este es un fragmentito. Bueno, Ian, gracias por venir. Con Guille teníamos unas preguntas para hacerte, una cada una, rápido. A mí se me ocurrió una pregunta de si en este transcurso, en este camino de descubrimiento a vos mismo, ¿tuviste algún referente, algún ejemplo a seguir en todo el tiempo que estuviste? Sí, dependiendo para qué en mi vida tuve distintos referentes. Cuando era muy chico, en realidad mis referentes eran las mujeres trans que eran visibles, digamos, porque en ese momento varones trans no había visibles y no tenía referentes. ¿Cómo descubriste que eras distinto? Y me di cuenta desde siempre, digamos, sobre todo de adolescente, me di cuenta que había cuestiones que me hacía diferente. En realidad, que yo creo que no es que me di cuenta de que yo era diferente, sino que lo que me di cuenta es que la sociedad juzgaba cosas que a mí, que eran parte de mí. La nota completa con Ian Rubey la encontrás en nuestras redes sociales en video, así que la podés ver además. Un video que se vio un montonazo, es un tema muy interesante y como bien señala una seguidora ahí de la Namuncurá, si llego lo tiro ahora, espero llegar, decía, lo explica muy bien Ian. Vicky Bell dice, qué bien explicado, es una de las características que tiene Ian. Les invitamos a darse una vuelta por la entrevista para escucharlo y verlo. Noticias últimas del tren a nivel internacional. Nos vamos a Europa. Se conoció en las últimas horas que un misil
impactó en territorio polaco y produjo 2 muertos. Según confirmó la OTAN, provendría del sistema de defensa aéreo ucraniano y no ruso, como se especuló en un principio. Sin respiro, este tren de noticias nos deja en el clima. En la ciudad de Puerto Madryn marca la temperatura en este momento 22 grados con sol. Es la máxima para hoy prevista, la actual. Luego irá en descenso la temperatura más o menos a partir de las 3 de la tarde. Y más pronunciado una vez que caiga el sol. Donde las temperaturas van a marcar. Justo se me borró el clima cuando se lo estaba contando, no sé por qué. Puede fallar. Ahí está. 17 grados y en descenso hasta alcanzar en la medianoche los 14 grados. Mañana jueves, chance de lluvia, nublado y cerrado y pesadito. 13 la mínima, 26 la máxima. Hasta aquí el tren de noticias. Nos reencontramos en Bisagra mañana a las 8. En la operación técnica estuvo Marcos Rodríguez junto con, en la realización de este tren, Matías Loguercio, Fabio Zapata, Eugenio Nabosic, Facundo Navarro, Fabricio Cardelli quien les habla, Laucha Merino en la coordinación, hacen posible este envío de las noticias acá por Lana Muncurá, que es expresión de libertad. Ya te informaste, levantamos las barreras. Así pasó el tren de noticias. Desde hace 10 años, en Obreros Unidos, 1201, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina, transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7, expresión de libertad.